Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver el tema referente a actos procesales, es decir, aquellas unidades mínimas en las que se puede descomponer un proceso judicial. Es muy importante comprender este tema porque es lo que hará que cuando tengan que estudiar el proceso como un fenómeno en sí mismo, puedan ir descomponiéndolo y entendiendo lo que acontece en cada etapa del proceso, hasta llegar a su finalización. Vamos a compartir, como hacemos siempre, un PowerPoint que nos va a guiar en la explicación del tema de hoy. Muy bien, entonces estamos con los actos procesales. Lo primero que tenemos que decir es que su naturaleza jurídica es que son actos jurídicos, aquellos que están definidos por el Código Civil y Comercial como aquellos actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el acto procesal en su naturaleza es un acto jurídico. Vamos a pasar entonces a las definiciones de dos autores que ya sabemos que son dos autores clásicos de nuestra materia, tales como Eduardo Couture y Lino Palacio. Eduardo Couture define al acto procesal como al acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Ya vemos entonces que la definición es muy parecida a la de acto jurídico, pero enmarcándola en el derecho procesal. También está direccionada a quienes son los agentes capaces de realizar actos procesales y cuál es su fin inmediato. Lino Palacio, por su parte, dice que son los hechos voluntarios que tienen como efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes o sus auxiliares, del órgano judicial o arbitral en su caso, o de sus auxiliares o de terceros vinculados a aquel con motivo de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada. Vemos aquí entonces que es una definición más amplia, quizás más completa, ¿sí? Y en la que ambos autores discurren en que sus definiciones contengan tanto sean sus elementos objetivo, subjetivo y de actividad, ¿sí? Que los veremos próximamente. Ahora bien, tenemos que diferenciar la noción de acto procesal que ya hemos definido a través de los autores con la de hecho procesal, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Qué nos dice Couture? Que el hecho procesal es el acaecimiento de la vida que proyecta sus efectos sobre el proceso, ¿sí? Pero una cosa es que proyecte sus efectos, es decir, que pueda causar algún tipo de vicisitud, ¿sí? Pero que no tenga la verdadera relevancia de ser un acto procesal. Pensemos, por ejemplo, en la incapacidad de un testigo, ¿sí? Eso es un hecho procesal, no es un acto procesal, ¿sí? Muy bien. Continuamos con la explicación. Comenzamos este video diciendo que el acto procesal es la mínima unidad en la que puede descomponerse un proceso judicial. Bueno, acá lo tienen graficado, ¿sí? Es decir, el acto procesal como el núcleo mínimo, ese átomo, ¿sí? En que si ponemos un microscopio en un proceso, podemos encontrar un sinfín de actos procesales. El conjunto de actos procesales le vamos a denominar procedimiento, ¿sí? Un procedimiento es un conjunto de actos procesales que tienen como fin llevar adelante una actividad determinada dentro de un proceso. Y al conjunto de procedimientos los vamos a denominar proceso, ¿sí? En una definición muy simplista, porque ya sabemos que la definición de proceso es distinta, ¿sí? No podríamos definir técnicamente el proceso como un conjunto de procedimientos, pero sí para el entendimiento de lo que es el desenvolvimiento, la mínima unidad es el acto procesal, multiplicada genera un procedimiento, multiplicados esos procedimientos generan un proceso judicial. Ahora vamos a estudiar
¿Cuáles son los elementos del acto procesal? Es un tema muy importante entender cómo está compuesto el acto procesal, porque allí vamos a encontrar, como les decía, la verdadera dinámica del proceso judicial. En primer término, el acto procesal tiene un elemento subjetivo, ¿sí? Como decimos siempre, el elemento subjetivo hace alusión a quienes son las personas o los sujetos que llevan adelante los actos procesales. De las dos definiciones, ya sea de Couture o de Palacio, podemos inferir muy fácilmente que los sujetos del acto procesal son el órgano jurisdiccional, que debe tener su competencia, las partes, que deben tener la capacidad necesaria, esto ya lo hemos visto en otras de nuestras clases, y los terceros, convocados o voluntarios que accedan a ese proceso, ¿sí? Ya estos terceros van a concurrir por una carga pública en su gran mayoría, ¿sí? Bien, pensemos por ejemplo en los testigos y peritos, ¿sí? Pensemos en el jurado popular, en los procesos penales, en donde ese sistema de enjuiciamiento pueda llevarse a cabo. Para que se dé el elemento subjetivo debe existir entonces una voluntad y un interés, ¿sí? Sobre todo de las partes y de los terceros, ¿sí? El segundo elemento. El segundo elemento es el elemento objetivo, ¿sí? ¿Qué es el elemento objetivo? ¿Sobre qué va a versar el acto procesal? Ese objeto del acto procesal debe ser idóneo y jurídicamente posible, dice Lino Palacio, ¿sí? Debe ser llevado adelante con una finalidad específica y que esa finalidad no controvierta el orden jurídico, ¿sí? Ahora bien, dentro del objeto u objetivo del acto procesal tenemos que distinguir tres conceptos, ¿sí? Ese acto procesal debe ser llevado adelante en un lugar determinado, en un tiempo determinado y con una forma. El lugar es donde se van a llevar adelante los actos procesales, que como regla sabemos que es en el recinto del juzgado o tribunal donde esté siendo llevado adelante ese proceso judicial. Podemos citar algunas excepciones. Ya sabemos, por ejemplo, que el reconocimiento judicial es un medio probatorio que saca al órgano jurisdiccional del recinto de su juzgado porque debe enmarcarse en el lugar en que se esté desarrollando o se haya desarrollado el conflicto para tomar contacto directo y tener sus propias impresiones. Ahora bien, podemos citar otras excepciones también, como por ejemplo en el caso que deba tomarse un interrogatorio a un testigo de avanzada edad o con una enfermedad grave o incurable, que también sabemos que debe ser en su domicilio particular. Y una tercera excepción sería, por ejemplo, en el caso de las notificaciones que deben llevarse adelante en el domicilio de las partes o de los terceros, ¿sí? Sin perjuicio de ello, entonces, la regla es que los actos procesales se llevan adelante en el recinto del órgano jurisdiccional. En cuanto al tiempo, tenemos que diferenciar dos subconceptos dentro del tiempo. Uno muy importante, que es el plazo, ¿sí? Que es el lapso específico dentro del cual es menester cumplir cada uno de los actos procesales. Asimismo, como los periodos genéricamente aptos para cumplir determinados actos procesales. A esto segundo le vamos a denominar días y horas hábiles, ¿sí? Que por resolución de nuestra Suprema Corte son de lunes a viernes de 8 a 20 horas. ¿Sí? No lo confundamos con el horario administrativo judicial que es de 8 a 14. No, los días y horas hábiles son los de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Esto lo repito. Por ende, los días inhábiles serán los días sábados y domingos, así como los feriados. Puede acontecer que, por alguna cuestión en particular, la Suprema Corte, dentro de sus facultades de superintendencia, determine que un día hábil se transforme en inhábil, ya sea, como viene aconteciendo en los últimos años con la puesta en funcionamiento del sistema informático de presentaciones y notificaciones electrónicas, en el caso de que no funcione y los profesionales del derecho
o aquellas personas que trabajan en los órganos jurisdiccionales no puedan acceder a los mismos. ¿Sí? Volvemos a la primera acepción que dijimos que eran los lapsos específicos dentro de los cuales es menester cumplir cada uno de los actos procesales, o mejor conocido como plazos. ¿Sí? Los plazos se pueden clasificar de diversas maneras. El primer término, según desde donde emanen, ¿sí? Desde la fuente de ese plazo, hablaremos que existen plazos legales, judiciales o convencionales, según que surjan de la ley, según que sean impuestos por el juez o que sean acordados por las partes. En segundo lugar, tendremos plazos perentorios y no perentorios. ¿Sí? ¿Qué implica que un plazo sea perentorio? Bueno, un plazo es perentorio cuando hace caducar la facultad procesal de la parte. ¿Sí? Cuando sea no perentorio, no la hará caducar, pero bien, puede que, si bien no ha caducado esa facultad procesal, podemos encontrar que no se encuentra en un tiempo hábil de ser llevada adelante. ¿Sí? Todo esto es consecuencia directa del principio de preclusión. Lo mismo que acontece en el caso de los plazos prorrogables y no prorrogables. ¿Sí? Cuando un plazo pueda ser prorrogado, ¿sí? En razón de la distancia, por ejemplo, o en razón de que el mismo código procesal lo permita, ahí hablaremos de una excedencia o un excedente en el tiempo en que puede ser llevado adelante. Ahora bien, si el código procesal determina que ese plazo es no prorrogable, fenecerá en el día y en el momento en que el plazo determinado por el código ha sido agotado, es decir, al término. No confundamos entonces el plazo como lapso de tiempo con su término, ¿sí? Que es la finalización. Por último, dentro de este concepto de prorrogable y no prorrogable, existe lo que se denomina como plazo de gracia, que es un tiempo extra que se le da a las personas que participan en un proceso judicial para poder llevar adelante ese acto. En el sistema judicial nacional, ese plazo son las 2 horas del día hábil siguiente al término, y en la provincia de Buenos Aires son las 4 horas siguientes. Después tenemos la posibilidad de encontrar plazos individuales o comunes, en tanto y en cuanto tengan como direccionamiento a una parte en particular o a todas ellas en el mismo momento. ¿Sí? Hablaremos de plazo común cuando ese plazo corra para todas las partes o todos los terceros por igual, o hablaremos de plazos individuales cuando corran para cada una de ellas. Por último, en la última clasificación, encontramos plazos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué implica que un plazo sea ordinario? Que esté determinado previamente en el sentido de que ese acto procesal debe ser llevado adelante en ese plazo. Ahora bien, plazos extraordinarios son aquellos autorizados expresamente por el Código Procesal en los que su finalidad es la posibilidad de llevar adelante un, un verdadero proceso, un verdadero debido proceso. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos, la extensión que hace el Código Procesal Civil y Comercial en las notificaciones en razón del domicilio, ¿sí? Es decir, a mayor tiempo directamente proporcional por mayor cantidad de kilómetros. Esto es extraordinario, ¿sí? Porque esto no se permite usualmente dentro del proceso. Por eso es que es extraordinario, porque es una facultad o una carga que se impone por una situación en particular. Estos plazos sabemos que pueden ser suspendidos, interrumpidos o ampliados. ¿Sí? La ampliación usualmente es una facultad dada por el mismo órgano jurisdiccional, y en cuanto a la suspensión o la ampliación la podemos encontrar en los textos legales. Recordemos que la suspensión tiene como consecuencia la detención en el tiempo hasta tanto perdure la suspensión y luego continúa. La interrupción lo que hace es que la detención vuelva sobre sí todo el tiempo transcurrido. En cuanto a la forma nos indica que los actos procesales deben llevar el idioma nacional. En el sistema anterior a las presentaciones y notificaciones electrónicas, los actos procesales se tenían que realizar por escrito,
así lo entendía la acordada 2514, que fue derogada, por escrito, siguiendo ciertos márgenes, repetimos en idioma nacional, con tinta negra. Bueno, esto ya ha quedado caduco desde hace un tiempo, pandemia mediante, así que nos abocaremos a hacer algunas referencias sobre la acordada vigente al momento de realización de este video, que es la acordada 4039 para los procesos no penales y la acordada 4040 para los procesos penales, que regulan expresamente las presentaciones y notificaciones electrónicas como regla, ¿sí? Es decir, ahora todos los escritos judiciales o todos los actos procesales deben ser llevados adelante en un soporte electrónico, y aquellos auxiliares de justicia, tanto sea dentro del órgano jurisdiccional como fuera, por ejemplo los abogados, tendremos que tener nuestra firma digital que nos autorizará a realizar las presentaciones pertinentes, siempre dentro de un sistema electrónico, ¿sí? Ya no existe más el hecho de encontrar el expediente en papel. Los expedientes hoy son en su gran mayoría digitales, y ya van quedando muy pocos actos procesales que son escritos. Voy a dar un ejemplo: el traslado de demanda, la cédula, con el traslado de demanda de sus documentos. Eso continúa siendo en soporte papel. Por último, en lo que hace al elemento de actividad, ¿sí? Vamos a encontrar, o vamos a retomar, los dos autores con los que hacíamos las definiciones, porque ambos los clasifican de diversa manera, ¿sí? Couture lo hace en base a de dónde emanan los actos procesales, y Lino Palacio lo hace a la incidencia que tienen dentro de las etapas del proceso. Couture nos dice entonces que existirán actos del tribunal, que serán, por ejemplo, actos de decisión. que son los actos de decisión del tribunal? Las resoluciones judiciales, que sabemos que son las providencias simples, las resoluciones interlocutorias, con o sin fuerza definitiva, y las sentencias definitivas, ¿sí? Actos de comunicación, ¿sí? Que los veremos luego de esto, y actos de documentación, ¿sí? Por escrito, esto que les mencionaba recientemente. También existirán actos de las partes, actos que podrán subclasificarse en actos de obtención y disposición. De obtención, ¿por qué? Porque se le pide, ¿sí? Se le afirma o se le prueba algo al órgano jurisdiccional. Y de disposición, ¿por qué? Porque, como adelantábamos, que existe un principio dispositivo en el proceso judicial, las partes disponen de la acción siempre y cuando no estemos hablando de cuestiones de orden público. Por eso que pueden allanarse, desistir o realizar transacciones. También existen actos de terceros, ¿sí? Actos de prueba, como decíamos hoy también. Hay terceras personas que vienen y desarrollan actos de prueba. Pensemos en los testigos, pensemos en los peritos, pensemos, por ejemplo, también en los amicus curiae, ¿por qué no? Hay terceros que tienen actos de decisión, y esto, ¿cómo puede ser? Sí, miren, ahí lo tienen. Existen los árbitros en un proceso judicial, que, si bien tienen naturaleza heterocompositiva, no tienen la posibilidad de ejecutar sus propias resoluciones, como si lo tienen los jueces. Y los jurados, ¿sí? En el proceso penal son terceros que vienen a ser jueces accidentales en un proceso penal. Así como también tienen actos de cooperación, ¿sí? Pensemos en los auxiliares de justicia que trabajan dentro del órgano jurisdiccional, como ser el secretario o los auxiliares de trabajo. Según Palacio, entonces, decíamos que su clasificación se basa en la incidencia que tiene dentro de las etapas del proceso. Existirán entonces para Palacio actos de iniciación, actos de desarrollo y actos de conclusión, ¿sí? Fíjense cómo hace referencia a las etapas procesales, que son la etapa constitutiva, la etapa probatoria y de alegación, y la etapa decisoria, ¿sí? La etapa constitutiva, que tiene 2 o 3 actos procesales muy importantes, que son la demanda, su contestación, y en el caso que exista la reconvención, una vez que se produzca la traba de la litis y esté determinado el objeto del proceso, pasaremos a los actos de desarrollo, ¿sí? Actos que serán llevados adelante principalmente por las partes y por el órgano jurisdiccional. En cuanto a los actos de instrucción,
Veremos actos de alegación, siempre y cuando las partes le soliciten la continuidad del proceso al órgano jurisdiccional, y actos de prueba, ¿sí? Que pueden ser llevados adelante por las partes cuando lo ofrecen o cuando lo pueden producir personalmente, como en el caso de la absolución de posiciones, o bien de terceros, ¿sí? Como decíamos recién. Existen actos de dirección, ¿sí? Que son actos específicos del órgano jurisdiccional. Hay actos de ordenación, de impulso, de resolución e incluso de impugnación durante el proceso o posteriormente. Hay actos de comunicación, a los que me referiré luego, en esto coinciden Futura y Palacio. Hay actos de documentación también, y Palacio agrega actos cautelares, ¿sí? Que es decir, cuando se eh, peticionen y se otorguen cautelas durante el desarrollo del proceso. Estos son actos procesales muy importantes. Y luego los actos de conclusión, donde encontraremos también la naturaleza de las resoluciones judiciales. Vamos ahora sí a lo que son los actos de comunicación, ¿sí? Entiendo que los actos más importantes que ustedes deben conocer, más allá de los actos de impulso, de iniciación y de finalización, son los actos de decisión, ¿sí? Que los repasábamos recién, y los actos de comunicación, porque son los que mayormente acontecen en un proceso judicial. Dentro de los actos de comunicación encontramos las notificaciones, las vistas, los traslados, los exhortos y los mandamientos. Vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué son las notificaciones? Bueno, son los medios por los cuales se pone en conocimiento a las partes o a los terceros de una decisión jurisdiccional, ¿sí? Esas notificaciones pueden ser hechas a través de medios tales como una cédula, como un edicto, o a través incluso de la radiodifusión, o bien pueden ser generadas en días y horarios específicos. En esto nos retrotraemos a la cuestión del tiempo de los actos procesales, ¿sí? Existe una regla que es la notificación Ministerio-Ley, ¿sí? Que se produce los días martes y viernes, y en el caso que fueran feriados, el martes o viernes posterior, ¿sí? Es decir, que cuando el código no determine un modo o un método de notificación, quedarán notificadas por Ministerio de la Ley los martes y los viernes, siempre que fueran. Las vistas, ¿qué son? Las vistas son las puestas en conocimiento de determinados órganos que deben emitir un dictamen, ¿sí? Un dictamen que es obligatorio para la continuidad del proceso, y previo a ese dictamen deben ser puestos en conocimiento de la totalidad del expediente para poder expedirse correctamente. Pensemos, por ejemplo, en la Fiscalía de Estado, ¿sí? En los casos en que esté controvertido alguna cuestión de orden público. Pensemos en el asesor de menores e incapaces, cuando en un proceso de familia se debatan derechos de niños, niñas y adolescentes, etc. Los traslados, ¿sí? Los traslados son la puesta en conocimiento del órgano jurisdiccional a la parte contraria, a quien se le ha peticionado algo y debe tener su derecho de defensa, ¿sí? Eso es un traslado, pero eso lo hace directamente el órgano jurisdiccional en el expediente. El exhorto, ¿qué es? El exhorto es un acto procesal de comunicación entre dos órganos jurisdiccionales de distinto territorio, por el que el órgano exhortante le solicita al órgano exhortado la realización de un acto procesal específico. Pensemos, por ejemplo, en que haya que tomarle un testimonio a una persona que se domicilie en otra provincia, por ejemplo Córdoba, y eso se hace a través de un exhorto, ¿sí? Por último, el mandamiento, que es una petición o una decisión imperativa del órgano jurisdiccional que, por sus facultades propias de la jurisdicción, puede mandar a hacer un acto procesal determinado. Encontramos dos clases de mandamientos muy comunes en el proceso no penal, que son los mandamientos de constatación de situaciones en particular, y los mandamientos de embargo en los procesos ejecutivos, ¿sí? Muy bien.
Por último, y el último tema de esta clase, porque se encuentra dentro del programa de estudios del módulo de actos procesales, vamos a estudiar qué son las sanciones procesales, ¿sí? Porque previo a ello, decimos que durante el proceso lo que se busca es que las partes y el órgano jurisdiccional, incluso los terceros, lleven adelante una actividad regular. Pero cuando no lo hagan, es decir, que esa actividad sea llevada adelante de manera irregular, se generarán lo que se conocen como sanciones procesales, que son ni más ni menos que culminaciones de invalidez o ineficacia de una determinada actividad irregular, ¿sí? Lo que se sanciona es la irregularidad procesal. Existen diversos sistemas, ¿sí? En primer término surgió un sistema formalista, que es el derecho romano, que lo que sancionaba era el no cumplimiento estricto de las formas que se imponían para cada uno de los actos. Esto fue dejado de lado por su excesivo rigor formal, ¿sí? Y surgieron estos sistemas limitativos de la actividad irregular, conocidos como el privatista, el judicialista y el legalista. Privatista, porque entre las propias partes podían denunciarse este tipo de irregularidades y podían ser resueltas entre ellas, cosa que no funciona en nuestro sistema. Y en segundo lugar, perdón, tenemos sistema judicialista, que es un sistema de sanción tácito, y un sistema legalista, que es un sistema de sanción expreso. ¿Por qué sanción tácita judicialista? Porque la puede imponer el propio órgano jurisdiccional cuando entienda que, si bien puede estar o no regulado en la ley procesal, esa actividad fue llevada adelante de manera irregular. Y legalista, como es el caso de nuestro sistema procesal, es que cada sanción está regulada para cada acto que no se ha llevado adelante de la manera correcta, ¿sí? Por eso es que hoy en día nos rige un sistema de sanciones procesales legalista, porque los encontramos, o las encontramos, mejor dicho, las sanciones dentro de la ley procesal. ¿Cuáles son esas sanciones? La nulidad, quizás la más conocida por todos y todas ustedes, ¿sí? La nulidad es una sanción procesal que implica una culminación legal, genérica o específica dirigida a la declaración de invalidez de determinados actos procesales cuando en su realización no se han observado las disposiciones constitucionales o legales, ¿sí? ¿Qué sucede con la nulidad? El acto ya se ha llevado adelante, ¿sí? Y se lo declara nulo por ser irregular en tanto y en cuanto no se han seguido las reglas de formalidad para ese acto, pero más allá de que no se han seguido las reglas de formalidad, se violan disposiciones constitucionales o legales, ¿sí? Lo importante para que puedan entender la nulidad, más allá de que estamos tratándola con sus breves conceptos, es que el acto ya ha producido un efecto y lo que se intenta es extirparlo del proceso. Según la gravedad o según quién pueda determinar eh, o pueda peticionar la nulidad o incluso el efecto, hablaremos de nulidades absolutas o relativas. ¿Por qué son absolutas? Porque generan la invalidez por una norma constitucional o legal específica. Pueden ser decretadas de oficio por el juez sin necesidad de que alguna de las partes lo pidan y no pueden ser convalidadas, ¿sí? En cambio, las nulidades relativas no afectan ninguna cláusula constitucional o legal, pero lo que sí afectan es la regularidad procesal y pueden llegar a generar que la sentencia definitiva adolezca de vicios graves. Solo es a petición de parte, puede ser convalidada por las partes e incluso si no es reclamada con la finalización de una etapa procesal y el inicio de la siguiente, puede ser saneada. Otra sanción procesal es la inadmisibilidad. Esta sí se relaciona con la formalidad del acto. Pensemos en los elementos que hablábamos recientemente, en el tiempo, en la forma, en los sujetos, ¿sí? Pero acá el acto procesal no nació. No nació porque no cumple las formalidades básicas para que nazca, ¿sí? Sanción procesal mediante la cual se impide a vitio que produzcan sus efectos los actos de parte por no haberse observado requisitos de forma o careciendo de la facultad para actuar válidamente. Aquí encontramos
una diferencia muy importante con las nulidades y la inadmisibilidad. Porque se puede nulificar un acto de un órgano jurisdiccional, sí, se puede pedir la nulidad. Ahora, la inadmisibilidad es una sanción procesal que está dirigida a las partes por actos procesales no nacidos porque no cumplen con las formalidades o porque se carece de la facultad para actuar y con la debida representación. Luego existe una tercera categoría de sanción que es la inexistencia, ¿sí? Esta tercera categoría no está regulada expresamente en los códigos procesales y tiene su nacimiento en posturas doctrinarias, ¿sí? ¿Qué es la inexistencia? Es la sanción procesal que implica la falta de un elemento esencial de una entidad tal que hace presumir que dicho acto ni siquiera ha nacido o no puede válido regularmente formar parte de ningún proceso, ¿sí? Es quizás más grave que una nulidad, una inexistencia, ¿sí? Le falta un elemento de una entidad tal. Pensemos, por ejemplo, en una sentencia firmada por una persona que no es juez, ¿sí? Ahí hablaremos si eso no es competente. No, no es juez. Ni siquiera la puede firmar una persona que ha sido designado juez pero no ha tomado posesión del cargo, ¿sí? Bueno, eso es un gran ejemplo de un acto inexistente. También se suele utilizar mucho la alusión inexistencia para aquellos actos de nulidad absoluta por afectación de garantías constitucionales. Bueno, hasta acá con el video de actos procesales. Espero haber sido claro. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen año. Hasta luego.